¿Cómo? No te escucho bien, Ernesto. Muy buenas tardes, mi nombre es Fiorella Gil y esta es una nueva edición de Gestión en Vivo. El día de hoy hablaremos sobre las empresas familiares y cómo construir una empresa familiar en tiempos de coronavirus. Para esto, el día de hoy conversaremos con Enrique Pajuelo, representante de la Asociación de Empresas Familiares del Perú. Pero antes quiero recordarles que Gestión tiene un contenido exclusivo para todos sus suscriptores, el cual puede encontrar noticias como las siguientes. Como por ejemplo las nuevas restricciones para el ingreso a restaurantes, quienes no podrán entrar. Esta nota trata acerca de las nuevas restricciones que se están dando en la nueva normalidad que tenemos. Freddy Gamarra de Ahora Perú señala que más de 200.000 restaurantes están enfocados en generar confianza en los consumidores para sus retornos a los salones. Y también 4 oportunidades de subsidio al transporte público para avanzar con la formalización. En esta nota, Alfonso Flores de Transitemos y Aldo Bravo de la UPC señalan que la política de subsidios también deben venir con requisitos que impulsen la formalización de las empresas de transporte. Recuerden que este contenido es exclusivo para los suscriptores y pueden suscribirse mediante nuestra página web o mediante nuestros canales virtuales. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí empecemos con la entrevista. Como comentaba, el día de hoy contaremos con Enrique Pajuelo, representante de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, quien nos explicará todo sobre la construcción de las empresas familiares. Muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Fiorella. Es un gusto estar en tu programa y poder conversar un poco sobre empresas familiares y cualquier consulta o inquietud que tengan los que nos están escuchando en redes. Perfecto, Enrique. Para ponerlo de manera simple, ¿qué es una empresa familiar y cómo de alguna manera quiénes lo conforman, ¿no? ¿Exclusivamente es el círculo familiar tradicional o quién es alrededor? A ver, yo te explicaría, te respondería en forma simple, ¿no? Es que lo vemos en muchos casos en nuestro país, empezando el Perú es un país de emprendedores, nato, perdón. Entonces se juntan a veces 2 hermanos, primos, familiares, papá, hijo, y quieren llevar adelante un sueño. Tal vez esa sería la definición de empresa familiar, ¿no? Cuando justamente se reúne familia. Y nosotros, yo como representante esta vez de la Asociación de Empresas Familiares del Perú, le agregamos algo más, que normalmente las empresas familiares queremos trascender, queremos dejar un legado. O sea, no estamos solamente para hacer negocios, lo cual es muy importante, pero queremos ir un poco más. Y estamos pensando siempre en el largo plazo. De acuerdo. Entonces, ahora, no enfocándonos en el tiempo de ahorita de la pandemia que vivimos, sino en general, es muy complicado construir una empresa familiar. Yo diría que, no sé si complicado, y tal vez ahí abriendo el panorama de familiar o no, hacer empresa siempre es toda una aventura, es un reto, es una pasión. Se ha preguntado mucho cuándo es el mejor momento, cuándo no lo es, a qué edad lo debes hacer, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es el momento de hacer una empresa, es el momento que tú decides hacerla, ¿no? Todos, yo creo que en esta audiencia habrá personas que son empresarios, otras que no lo son, que son ejecutivos de compañías. Tengo muchos amigos, yo acabo de llegar a mis 50 años, yo mi historia, en todo caso te la comento, yo desde los 17, 16 años, por influencia de mi padre, sabía ese día emprender. Entonces, terminé la universidad, para mí fue algo, consecuencia natural, el intentar hacer una empresa propia, otra compañía que no sea la mía. Ese es mi caso particular. Tengo amigos que han empezado a emprender a los 50 años, ¿no? Y han sido grandes empresarios. Como digo, claro, no hay una receta única, cada caso es un caso. Don Enrique, no le escuché la última parte. ¿Podría volverlo a repetir, por favor? Ajá, te decía que no hay una receta única para saber cuándo es el momento. Cada caso es un caso y cada momento es una oportunidad, como bien tú dijiste hace un rato, no más allá de la etapa en la que está la cuarentena. Este es un más, pero así como estos, habrán muchos y habrán para atrás y para adelante mucho más, y oportunidades siempre van a existir. Entonces todo nace de unas ganas que tengas y
lo principal es verlo, la parte de la piscina. Muchas personas tienen ganas de hacer muchas cosas, se quedan décadas con las ganas. Está mal, porque es natural en el ser humano tener miedo hacia lo nuevo. Todos lo tenemos, y un empresario, como lo soy yo, tal vez 25 años o más, lo tenemos permanentemente en situaciones como las que nos ha expuesto esta cuarentena, no es algo innato, lo conversaba el otro día en otra entrevista. Los empresarios estamos acostumbrados a convivir con el riesgo y con la incertidumbre, es parte de nuestro ADN. De acuerdo. Ahora, justo antes de la entrevista leía unos artículos que mencionaba acerca de los mejores aliados para formar una empresa familiar. Me está comentando que también es toda una aventura, pero aparte de los aliados, de alguna manera tienen que ser parte de la empresa, ¿o no? Cuando te refieres a aliados, ¿quiénes serían, a socios? Cuando te refieres a aliados, ¿te refieres a socios? Claro. Para entender tu pregunta. ¿Quién es el mejor socio? Mira, una relación en la empresa, no solo familiar, en las sociedades se habla de que es como un matrimonio, tiene que primar mucha confianza, porque vas a convivir con el socio o la socia en este caso durante muchos años y quizás toda la vida. Entonces tiene que nacer, creo yo, de una coincidencia. Primero, no necesariamente van a ser con personalidades iguales. Es más, sería mejor que sean personalidades complementarias, pero lo que sí tiene que haber primero es mucha confianza, mucho alineamiento en lo que se quiere buscar con la empresa. Si, por ejemplo, uno solamente quiere ganar dinero en el corto plazo y el otro lo ve como un proyecto de largo plazo, ahí puede haber un choque, ¿no? Entonces, lo primero es conversar en esto. ¿Cuál es el mejor aliado? Es en quien tú confías, en quien decides confiar finalmente, porque también es una apuesta. Es como lo digo, como un matrimonio. Tú cuando te casas muchas veces no estás seguro de lo que va a venir, pero en el camino vas construyendo una relación y fortaleciéndola y haciendo que sea duradera. De acuerdo, recordemos a todos nuestros seguidores que pueden enviar sus consultas para que si el especialista nos pueda ayudar, además de compartir este en vivo. Aquí justo tenemos una primera consulta de Eric que nos indica cuáles son los requisitos para formar una empresa. ¿Qué requisitos debería tener? ¿Qué debería pensar yo para poder formar antes una empresa? Mira, ahí respondiendo a esa pregunta, más allá de los requisitos formales, lo que debes tener es mucha convicción en lo que tú quieres hacer, en saber que el camino que vas a empezar es un camino que empieza pero no sabes a dónde te va a llevar. Y lo más probable es que en los primeros tiempos, como todo en la vida, tengas muchos obstáculos que superar. Entonces, si tienes esa convicción y sigues y te nace, o sea, hay algún bichito que sientes dentro, que siempre que te está dando vueltas, y te toma y te lleva y te impulsa a dar el primer paso, que es constituir la empresa, que es poner un dinero para hacerla, que es comprar un producto para después venderlo, para producirlo. Ese es el momento cuando sientas, no dudes, ¿no? Es como una especie de vocación, diría yo, cuando la tienes, lánzate y no la pienses mucho. Mientras más las pensamos, mientras más planes de negocio hacemos, mientras más analizamos, nos quedamos adormecidos y posiblemente no damos este paso que es el de emprender. De acuerdo, justo comenta acerca de los obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos más recurrentes, de cierta manera, en temas de empresas familiares? Mira, en la complejidad de una empresa familiar, justamente lo que se debe trabajar preventivamente muy bien es la familia, es el separar lo que es empresa de familia. Si bien, por ejemplo, en una empresa familiar donde conviven muchas veces familiares en el trabajo, se puede llegar a confusiones como que, por ejemplo, pongo mi caso para hacerlo en primera persona. Yo soy fundador de una empresa ladrillera, Ladrillos Fortes, soy presidente del directorio de esta empresa. Entonces, la he formado hace 25 años y ha crecido. Ahora tengo dos hijos profesionales de 25, 22 años. ¿Qué pasaría? Una tendencia natural de un padre va a ser, quiero que mi hijo o mi hija que trabaje conmigo. Y si mi hijo o mi hija trabaja conmigo, posiblemente diga, tiene que tener más beneficios que una persona que trabaja en la empresa que no es de mi familia. Craso error. Entonces, lo primero es separar, como digo, las reglas de la familia con las reglas de la empresa. Si entra uno de mis hijos a trabajar a la empresa, va a tener que ser en las mismas reglas de todas las personas que trabajan en la empresa. Va a tener que hacer su línea de carrera, pagar su derecho de piso, como se dice, ¿no? E ir escalando poco a poco. Por ejemplo, separar, uno de lo que me preguntaba, ¿cuál es la complejidad de separar esto? Y otra cosa es no llevar, aunque es difícil decirlo, los problemas de la familia del trabajo a la familia y viceversa. Para esto se trabaja y se ha estudiado mucho y en la Asociación de Empresas Familiares se da mucha asesoría
sobre estos temas de cómo tener esos ambientes ordenados. Al final son uno, porque conviven todo el día, pero tenerlo, por ejemplo, tener un directorio en la empresa y tener un consejo de familia para la familia, que se discutan temas distintos, complementarios pero distintos. De acuerdo. Justo aquí tenemos otra consulta de Luz Leida que nos indica cómo formalizar un emprendimiento familiar. ¿Qué consejo le daría al respecto? ¿Cómo formalizarlo? Ahí hablas de un tema bien complejo, bien profundo, que se ha escuchado los últimos 3 meses de cuarentena. Hablas de la formalización o la informalidad en el país, ¿ya? No sé si va por ahí, si es la formalización como hacer la escritura de constitución y llevarla, o es la formalización entendida a ser informal o formal. Te digo esto porque a nivel personal participo en gremios, mi empresa, como es una industria ladrillera, está relacionada al sector construcción, e impulso mucho el tema de la formalización. Yo creo que la formalización en sí, ¿ya? Que es algo mental, es querer hacer las cosas bien del inicio. Si yo me pongo un día a emprender y quiero, como hay muchos emprendimientos, ahora que no hay centros comerciales o no hubo supermercados, no sé, pues comprar frutas y vender frutas, desde el primer momento hacerlo formalmente. ¿A qué me refiero? Saco mi RUC de pequeño empresario, mi RUS, empiezo a hacerlo bien, compro con mi boletita de venta y lo vendo formalmente, guardo mis implementos de bioseguridad, hago las cosas bien. A eso yo le llamaría formalizar, y eso viene desde un inicio. O sea, desde un inicio querer hacer las cosas bien. Llevo mi contabilidad, mis pocos números bien hechos, presento mis estados a la SUNAT, que son pequeños al inicio, y en ese camino voy creciendo y creciendo y creciendo, y voy profesionalizándome tanto en la empresa como en la familia, porque son docentes. Tanto la empresa tiene que profesionalizarse cuando crece, como la familia. No puedes tener una familia ignorante ante una empresa muy profesionalizada, ni tampoco una familia muy profesional con una empresa que no lo ha hecho. Entonces, si por ahí va la pregunta, es desde el principio, procura hacer las cosas bien, lo que hagas, así sea chiquito, hazlo bien, con mucha delicadeza, porque eso que hagas al inicio va a marcar todo lo que vas a hacer en el futuro. De acuerdo. Enrique, volviendo un poquito al tema de los problemas que pueden surgir en una empresa familiar. Justo aquí tenemos varias preguntas. La primera de ellas es de Brian Blanco, que nos indica, el problema siempre es la cuestión contable. ¿Esto es un problema recurrente en las empresas familiares, el tema contable? Siempre y gracias por la pregunta, y me lleva a una reflexión. El problema contable, el problema laboral es otro, ¿verdad? Pero pongo el contable que han mencionado. Entonces, claro, siempre hay complejidad de cómo llevo la contabilidad. La contabilidad para muchos emprendedores, y ya para mí lo ha sido al inicio, ha sido todo un tema. ¿Cómo hago la contabilidad, el balance, el debe, el haber, el estado de resultados? Era toda una complejidad. Entonces, mi sugerencia para una persona que quiere emprender es, ahora que estamos en el mundo digital y nos ha llevado la pandemia a la digitalización forzada, síguete un cursito al menos básico de contabilidad. No es complicado, ¿ya? No es complicado. A veces suena más complicado de lo que es. Al menos saber cómo llevar tus cuentas básicas para que ese problema que menciona el que está escuchando, el que hizo la pregunta, no sea problema. Entonces, capacitémonos nosotros mismos, los emprendedores y los empresarios, en prácticas como la contable. No debería ser un problema si tú lo conoces. ¿Dónde viene el problema? Cuando eso mejor no quiero ni verlo, no quiero ni enterarme porque yo soy emprendedor y yo solamente compro y vendo, y eso le tiro la pelota a un contador externo o no lo quiero ni ver. Ahí puede venir la complejidad porque algo que tú no controlas se te puede ir de las manos. De acuerdo. Ahora, siguiendo con el tema de las problemáticas que pueden generar, no solamente en empresas familiares, sino en general, pero un poquito más ligadas a las empresas familiares, acá tenemos otra consulta de Fernando Martínez, que nos indica cómo vencer los paradigmas que se tienen al crear una empresa. ¿Cómo vencer los paradigmas? ¿Cuáles pueden ser los paradigmas? Los paradigmas pueden ser, me va a ir mal. ¿Qué pasa si me va mal? ¿Ya? Que eso también puede suceder en una empresa regular, ¿verdad? No sí, exactamente familiar. Sí, en cualquier empresa, ¿no? Hacer cualquier emprendimiento. ¿Qué paradigmas? O sea, me lo supongo, ¿ya? Porque no los está preguntando abiertamente, pero ¿qué paradigmas puede haber? ¿Y qué pasa si me da mal? ¿Qué pasa? ¿Cómo me van a ver mis amigos si me va mal? Si empiezo a emprender y me pongo a comprar y a vender paltas y a los 6 meses me va mal, ¿cómo me va a ver la gente, mi familia? O sea, soy un perdedor, me ha ido mal en la vida. Esos paradigmas hay que romperlos, ¿ya? Hay que romperlos porque nadie se equivoca. Mi padre siempre me repetía, el único que no se equivocó en la vida es Dios y alguien que no hizo nada.
El que hace algo siempre va a tender y tiene la probabilidad de equivocarse. Y equivocarse es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Yo pongo un ejemplo. Tengo una hija de 22 años que acaba de hacer un emprendimiento previo a la cuarentena y ahora lo ha empezado con fuerza a partir de ayer que ya la autorizaron. Es un negocio de cremación de mascotas. Ella tiene 22 años, ha terminado su carrera de administración de empresas y lo está emprendiendo. Entonces, ¿cuál podría ser un paradigma de ella? Uy, mejor voy a trabajar con mi papá, que tengo un trabajo seguro, una empresa que ya está caminando y ahí tengo el futuro asegurado, por decirlo de alguna forma. Pero ¿qué hace? Se lanza a la piscina y hace este emprendimiento. ¿Qué puede pasar? Hay dos caminos, que le vaya bien o que le vaya mal. Así es simple. Si le da bien, a buena hora, la aplaudimos y bien por ella. Y si le da mal, aprendió y en la siguiente que haga no se va a equivocar en lo mismo. Entonces siempre hay una ganancia, lo hagas bien o lo hagas mal. Entonces uno de los paradigmas es no me lanzo porque me da miedo. A todos nos da miedo, pero romper eso. No es como te vea la sociedad, no es como te vea tu familia, no es como te vean tus amigos, no, es como quieras sentirte tú. Si tú lo haces por pasión y así te equivoques, van a haber otras oportunidades. Eso sería la respuesta a la pregunta que estaban haciendo. De acuerdo. Ahora volviendo a un punto que hace un momento mencionó, que era acerca de que los hijos de los fundadores de cada empresa tienen que ganarse el puesto. Entonces, justo hay una consulta de Enrique Cabero que menciona eso. Él menciona, ¿usted piensa que la totalidad de las gerencias o jefaturas deben estar ocupadas por familiares? Mira, como en todo en la vida no hay respuestas categóricas, no hay soluciones únicas, ¿ya? Lo que sí se sugiere mucho, yo te digo, cuando estudiaba en la universidad, ingeniería industrial, y estudiaba de empresas familiares porque quería hacer una empresa y estaba mi papá en ese tiempo y luego yo dije va a ser familiar, una de las recetas que daba el libro era profesionaliza tu empresa, ¿ya? Profesionaliza. Otra tip que daba decía no trabajes con familiares, no trabajes con tus hermanos, con tus tíos, porque es un problema. Al final se pelean y no sabes cómo decir, ¿no? Es lo que todos escuchamos. Entonces, sí, a responder a la pregunta, mira, la cuestión está que calce la necesidad de la empresa, ya el puesto, la posición con la persona. Si tienes una persona de tu familia que ninguna calza con esta necesidad del puesto, no la pongas ahí. Y si tienes una persona de la familia que está pero precisa para esa posición, ponla ahí. O sea, no es así de simple, no es como lo malo sería forzar a poner a alguien de mi familia ahí porque es mi primo, mi sobrino, el hijo de mi tía o lo que fuera, y ponerlo ahí. Entonces, ¿qué te digo? En general, profesionaliza tanto a la empresa como también la familia. Entonces, finalmente es una empresa, la empresa no existiría si no gana dinero, ¿no? Entonces, si pones a alguien, no es una beneficencia para recibir a toda la familia, no es que toda la familia tienes que hacer la empresa para que toda la familia tenga trabajo. A veces, incluso, conozco casos de empresas familiares en las cuales no está la familia y solamente están 2 o 3 y 5 de los hermanos o de los hijos que no les gusta porque son artistas, están en su casa y ganan más dinero ellos estando en su casa que estando acá en la empresa. Entonces, y lo hemos visto en varios casos. Para que te ríes, tal vez te hace recordar alguno, pero es real, ¿no? Entonces, a veces es más sano tener a alguien en casa que tenerlo en la empresa. O sea, pero no hay una receta. Claro. De acuerdo. ¿Cómo manejar el tema de los compromisos y responsabilidades dentro de la empresa? Justo lo que mencionas acerca de que, bueno, es una familia que muchas veces se cometen los errores de colocar a todos en las gerencias, colocar a todos en diferentes puestos, pero ¿cómo trabajar el tema de la responsabilidad y compromiso con la empresa? Mira, yo te diría, en mi caso yo estoy en primera generación, o sea, fundador, y vienen hijos que los que me van a suceder. Entonces, yo siempre, y lo conversaba esto en ambiente de amigos empresarios, ¿cómo hacer que nuestros hijos tengan la misma hambre que tuvimos nosotros para emprender, ¿no? Y que tengan esas ganas, esa vehemencia. Yo digo, no hay ¿hasta cuál sería un tip? Mira, desde chicos tienes que enseñarles a lo que es la empresa, los beneficios que te da ser empresario y también la responsabilidad que acarrea ser empresario, porque no, como dicen, la carne viene con hueso. Entonces, hay mucha responsabilidad, hay muchos beneficios. Enseñarles a quererla, enseñarles que es un proyecto de largo plazo. Cuando vas creciendo, ya hay muchas personas que dependen de ti. Ya al principio muchos lo hacemos por necesidad y otros lo hacemos porque queríamos, nos nace hacerlo, ¿no? Por lo sea cual fuera, después va sumándose mucho más gente y tiene responsabilidad con muchas familias. Y siempre separar, o sea, cuando la estructura de la empresa debe estar tan profesional que si entra alguien de la familia, sabe cómo va a trabajar en la empresa y cumpliendo con todas las reglas. Lo peor sería no respetar
esas reglas, por ejemplo, como dije, tener a un hijo o una hija que le des beneficios mayores a los que le das a una persona que trabaja en la empresa. Eso estaría mal, ¿no? Eso es lo que debes evitar. Pero lógicamente nos gana siempre el ser padre, el ser familiar, eso nos gana y tenemos que ser una lucha permanente en el sentido de mantenernos lúcidos y separar lo que es el proyecto empresarial de la familia. Claro, justo lo que menciona, ¿no? No diferenciar. Y ahora, a la hora de, por ejemplo, de que todos vivan en la misma casa, como mencionaba, el tema de, supongamos, una hija, llevar la carga laboral, llevar el trabajo a casa, seguir con los pendientes del día a día, seguir con los pendientes o coordinaciones de alguna manera, llevarlas a casa o dejarlas solamente en la oficina. Mira, yo creo en ese punto que como seres humanos que somos, a veces, yendo al ámbito laboral propiamente, dice, por ejemplo, yo te pregunto, mira, tú puedes separar tu vida personal de la laboral. Dicen, sí, separa tu vida, pero al final somos una sola persona, somos uno. La Fiorella que está acá es la Fiorella que tiene algún problema en su casa, posiblemente, o un problema personal mañana, o lo que fuera, que lo vas a llevar a tu trabajo y viceversa. O sea, es bien difícil separar porque somos una integridad. En la familia pasa lo mismo. Entonces, somos parte de una empresa familiar todos y huir a las conversaciones. Yo te digo, me pasa, en mi caso. Con mis hijos tenemos un grupo familia y otro grupo que se llama negocios y familia. ¿Ya? 2 WhatsApp. Ah, ok. De familia pasamos de, no sé, pues la noticia de la farándula, y en negocios y familia pasamos artículos de negocios, cosas de la empresa, les comparto cosas que he ido, mira, al principio los tenía unidos, ¿ya? Hasta el año anterior que uno de mis hijos me dijo, oye, mejor hay que separar porque ya se empiezan a mezclar. Entonces yo acá quiero hablar de cosas banales y acá quiero hablar de cosas serias. Y separamos eso. Es nuestro caso, lo que ha pasado. Entonces, una reunión de una empresa familiar, de los miembros de una empresa familiar de un domingo, normalmente va a ser hablar entre que estás con la tía o la mamá o los hermanos y hablando, oye, mira, así salió la fábrica, funcionó de esta forma, o la venta del mes ha sido tal. Es natural que se dé, pero siempre es bueno separar, que viene a ser una conversación, y por eso, como dije hace un rato, hay una instancia que se llama el Consejo de Familia, donde se trata esto como familia, temas de trabajo, y hay el directorio de una empresa donde se toman las decisiones de la empresa. Pero es natural entender. Entonces, sí, yo también comento otro caso personal. Yo cuando tenía 25, 26 años, hicimos la empresa con mi esposa. Ella era la contadora. A la pregunta anterior, tuve la suerte de tener una contadora como socia, y yo era el ingeniero. Entonces, todo el día trabajábamos, llegábamos de la noche y seguíamos en lo mismo. Entonces llegó un momento que pasó la factura. Nosotros nos pusimos y dijimos, oye, ya no, esto no es sostenible. Todo el día estamos en la empresa y venimos a la casa y seguimos en lo mismo y no tenemos espacio para nosotros dos. Entonces ahí tomamos una decisión, separemos. Y por ejemplo, en ese caso tercerizamos la contabilidad con otro contador externo para que ya al menos yo tener un espacio con ella donde tuviéramos ya de familia propiamente dicho, y no que todo sea la empresa, porque si no también hubiera sido dañino para nuestra relación familiar. De acuerdo. Ahora pasémonos al tiempo de COVID. ¿Cómo fortalecer una empresa familiar en tiempos de una pandemia? Justo es una pregunta de Patricia García. Mira, yo digo, justo el otro día estaba escribiendo incluso una crónica mía de este tipo de pandemia, y cosas que ha pasado al empresariado yo creo que es comunes a todos los empresarios. Uno, que hemos afrontado mucha incertidumbre y hasta muchas veces ansiedad, ¿no? Hemos estado cada día, desde que empezó la cuarentena, en nuestro caso, 4 fábricas cerradas del primer día hasta el día 70, terrible. Eso, ¿cómo lo hemos compartido? Me pasó compartirlo con la familia. Yo tenía que llegar a la casa con la gerencia de la empresa, con todos los ejecutivos, pero en casa también compartirlo con mi esposa, mis hijos. Mira, pasa esto, estoy preocupado, no sé qué va a pasar. Va a durar, lo que dicen que vamos a empezar en la fase 4, al inicio, la construcción. Entonces, se compartió, era la incertidumbre y la ansiedad era lo primero que manejamos. Segundo, lo que estábamos preocupados todos los empresarios era cómo damos continuidad a nuestro negocio. No todos hemos estado en modo sobrevivir. Yo creo que todos. O sea, además, y conversaba con amigos empresarios, ¿cómo sobrevivimos? Cada uno en su negocio. En nuestro negocio íbamos evaluando cada día qué decisiones teníamos que tomar, si teníamos que cambiar incluso de negocio, posiblemente, si es que se cerraba todo y si la economía se caía, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, nosotros que somos una empresa de ladrillos, tenemos hornos, ¿ya? Hornos que queman los ladrillos a 1000 grados. Incluso llegué a pensar y lo propuse en el comité de gerencia de la empresa, oye, si todo se cae así, el apocalipsis, podríamos convertirnos en una empresa de cremación
industrial. Mira, imagínate, por lo que pensé, porque somos hornos, y va a venir, si este problema al inicio se hablaba de miles de muertos, no va a haber capacidad y posiblemente podamos reconvertirnos a cremación. Gracias a Dios el problema de salud no ha sido tan grave y no hemos tenido, el país no ha tenido necesidad de esos servicios, pero era lo que pensamos. Lo segundo, como te decía, era cómo damos continuidad al negocio. Lo tercero que nos ha pasado es la transformación digital. Ya lo sabemos, estamos acá ahora naturalmente. En las empresas hemos tenido que conectarnos, en nuestro caso, vía Teams, a todos los webinars vía Zoom, ya nos hicimos nativos digitales a la fuerza. Entonces, esto que fue un problema de la pandemia nos ha traído una gran oportunidad de eficiencia en tiempos y en toma de decisiones. Eso es lo tercero. Y lo cuarto, lo último, es a nivel familiar, también te permite lograr la unidad familiar. La unidad familiar en nuestro caso, te pongo mi caso. Mis hijos en esta etapa, uno vive en el extranjero y trabaja fuera del país, la otra vive conmigo, la que empezó el emprendimiento de cremación de mascotas, ¿no? Entonces, veían que yo me reunía todos los días en las mañanas con los gerentes, en Teams, me veían preocupado y reunido, y en un momento cada uno por separado me dijo, papá, ¿podemos sumarnos a las reuniones? Que cada uno había estado, mi hijo tiene su carrera profesional en otro país, y mi hija acá, en su emprendimiento, se sumaron a la empresa. Se presentó la oportunidad de unirnos más todavía como familia empresaria, ¿no? Entonces, hemos vivido toda esta etapa, cada uno la ha vivido en su forma, ha sido un buen momento para poder probar si la familia también está tan unida para afrontar una situación tan dramática como la que hemos vivido. Ahorita ya vemos una luz al final del túnel, pero hablo de 90 días, más de 100 días atrás no sabíamos qué iba a pasar. De acuerdo. Ahora, en esos tiempos, justo menciona usted que pensaba o ya tenía la idea de reinventarse, porque, bueno, su rubro va a activarse prácticamente a último. Entonces, muchas de las empresas familiares del Perú en tiempos de COVID han tenido que cambiar de rubro. Sí, hemos visto, más allá de los casos emblemáticos que todo el mundo conoce y han salido en medios, yo, por ejemplo, tengo en la mente de empresas familiares pertenecientes a la Asociación de Empresas Familiares, algunas que recuerdo. Una empresa que fabrica cilindros que llenan pintura y todo esto, se reconvirtió e hizo los pediluvios, ¿no? De acero inoxidable. Hizo lavaderos de acero inoxidable para portátiles. Por ejemplo, una empresa se reconvirtió. Otra de ellas, una empresa de transportes, al tener que desinfectar a todas sus unidades, hizo un side business o un negocio lateral de desinfección. Y también transportaba, y dijo, ya no transporto pasajeros públicos, ahora transporto pasajeros para empresas que necesitan llevar a sus trabajadores a sus empresas, que no hay transporte público. Otro caso. Tengo otro caso cercano, un amigo vecino, vio la oportunidad de hacer unos túneles de desinfección con ozono. Investigó, averiguó y ha vendido algunos ya en el país de desinfección de ozono. Ese es un emprendimiento nuevo que creó una empresa. Otro caso, una empresa asociada a la AEP, también la familia empresaria, el negocio inmobiliario. Uno de los hijos emprende y hace un negocio de comida, de comida que le está yendo bastante bien, de comida saludable, y que es un caso de éxito y ha crecido mucho exponencialmente en estas semanas. Entonces, ha habido casos donde las empresas han ido, otra que me viene a la mente, una empresa que es un colegio muy conocido también en Lima, miembro de la Asociación de Empresas Familiares, ahora tiene un canal digital para educación digital que lo ha desarrollado rápidamente para adaptarse a la nueva normalidad, como se le llama ahora. Ha habido varios casos. Yo diría que porcentualmente no sabemos, el otro día me lo preguntaron, he visto un estudio por ahí de una consultora y decían que aproximadamente el 70% de empresas se van a mantener en su mismo negocio tal cual era, y un 30% van a tener que hacer cambios radicales a su modelo de negocio e inclusive podrían desaparecer. Ok, entonces 70% se queda en su mismo rubro, 30% va a cambiar o va a desaparecer. No hay una separación dentro de ese 30% según el estudio que me menciona. Sí, es un aproximado, porque esto nadie sabe las cifras reales de lo que está pasando en el país. Yo creo que el otro año ya tendremos data verídica, ¿no? De lo que pasó. Muy interesante también. Don Enrique, una última consulta ya para finalizar. Aquí tenemos una consulta de Ruth Cañari, quien además estamos complementando esta pregunta. Ella nos consulta, ¿cuál sería el consejo que les daría a los que queremos emprender un negocio familiar? Pero básicamente le consulto como los puntos claves a tener en cuenta si alguien quiere animarse a hacer una empresa con su familia. ¿Qué cosa nos diría al respecto? Mira,
a ver, quieres hacer una empresa con tu familia, me imagino que tienes la idea, ya tienen alguna idea o no la tengan, entonces ya nos reunimos 3 personas de la familia. Tener claros, lo primero es saber que ya vamos a emprender, saber que esto no es de corto plazo, no es una aventura de un día, de un mes, de 2 meses, esto viene para largo. Segundo, el compromiso. Estamos los 3, por ejemplo, si son 3 comprometidos en esto, o alguno se va a ir antes, no, es que yo si no va en 2 meses me voy y me busco trabajo. Ok, sabemos que esto vamos juntos. Luego, ¿qué roles va a jugar cada uno? No todos tenemos las mismas capacidades. Procurar identificar qué cosa es bueno cada uno. Ok, tú eres bueno comercial, tú la parte comercial. Yo soy bueno en operaciones y tú eres bueno para los números, la parte contable, correcto. En eso, cada uno en su posición, no nos crucemos, respetemos lo del otro. Y luego, mantener, como le dije, capacitarse todos en todo, profesionalizarse de un inicio, hacer las cosas bien, formalizarse desde el nacimiento, hagan las cosas bien. Pero lo principal de todo esto es lanzarse. Yo he visto muchas personas que tienen ideas buenas, brillantes, y las tienen durante años, décadas, ¿no? Entonces tengo amigos que me dicen, oye, tengo la idea tal, y hace 20 años. Entonces, y hay otros, y tú ves ahora, no depende de la edad, pero gente que tiene una idea y a los 3 meses se lanzó, y está haciendo, como dije hace un rato, su cabina de ozono, o su delivery hay un vecino, un chico acá en la zona, hace un delivery me empezó a hacer delivery cuando no había la movilidad, y ahora ha hecho su emprendimiento y ya lo quiere hacer ampliado. Entonces lanzarse, Claro. o sea, aventurarse, tomar la decisión, no dejarla para después, hacerla de una vez, hacer un bonito plan, sí, pero no tan exhaustivo, y lanzarse. Sería lánzate nada más, lánzate y en la piscina, si sabes nadar un poquito, vas a aprender a nadar bastante bien, para no ahogarte. De acuerdo, Enrique. Han quedado varias preguntas pendientes, entonces, ¿cómo se podrían contactar contigo o cómo podríamos resolverlas luego? Mira, yo encantado, cualquier cosa, yo soy Enrique Pajuelo Escobar, me pueden ubicar en LinkedIn, en Facebook, mi correo es epajuelo@ladrillosfortes.com, ¿no? Entonces, yo soy ingeniero industrial, encantado. A mí, yo digo, una de las cosas que tenemos los empresarios es que nos encanta dar la mano a otros empresarios. Como hemos pasado eso, como yo he tenido la edad de muchos, 22, 23, he tenido esos miedos, ahora que tengo mis 50 y veo un chico con esas ganas, yo lo que más quiero es que ese chico le vaya bien, y cuando lo veo que le brillan los ojos por emprender, encantado. O sea, ahí tienen mis datos, me escriben, y encantado de poder ayudarlos y acompañarlos en sus locuras que llamamos emprendimientos. De acuerdo, Enrique. Muchísimas gracias por tu tiempo y a todos nuestros seguidores por sus consultas. Este video podrán verlo en los próximos minutos en la web de gestión y conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias.